Bueno, muy buenos días, la paz del Señor esté con ustedes. Bueno, estamos analizando Romanos 1:1. Esta es la segunda parte. Como verán, es un poco fuerte hablar de Romanos. Sabemos que Lutero, al leer Romanos, ha hecho la reforma, ¿no? Con las 95 tesis de Lutero. Pero dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Bueno, habíamos analizado una primera parte, siervo, llamado, y el Evangelio, ¿no? Bueno, como sabemos, el Evangelio es el mensaje de arrepentimiento, viene del griego del metanoineo, cambio de conducta y de pensamiento, y también es un mensaje del reino de los cielos, es un mensaje escatológico. Bueno, vamos con el primer cuadro. Dice, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Mateo 1:23. ¿Por qué estamos hablando de Emmanuel? Porque los apóstoles son testigos del poder de Dios, o sea, son testigos del Shekinah, son testigos de que Jesucristo es Dios, son testigos. Eso es muy importante señalar. Por eso dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que le había prometido antes por sus profetas en las sanas escrituras. Ese sería el 2, ¿no? Pero es muy importante señalar que estamos hablando de Emmanuel, Dios con nosotros. También estamos viendo aquí 1 Crónicas 29:11, dice, tuyos son, Señor, la grandeza, el poder, la gloria, la victoria, la majestad. Tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. O sea, está hablando aquí, queridos hermanos, el llamamiento es una designación divina. El llamamiento es una designación divina. Le llamó a Pablo por designación divina, lo que se entiende por soberanía de Dios. Y aquí, por ejemplo, en 1 Crónicas 29:11 estamos viendo la soberanía de Dios. La soberanía es el poder absoluto, que no hay otro poder sobre él. Eso se entiende por soberanía, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo un ejemplo. El llamado ministerial es pues es el poder soberano de Dios. Aquí estamos viendo otro ejemplo. Habacuc 3:17 y 19, ¿no? Estamos hablando aquí de la soberanía de Dios. En este campo, en el campo teológico, se estudia los atributos de Dios en la teología propia, ¿no? Si tú quieres profundizar un poquito más en ese ámbito, tienes que entrar a la teología propia, ¿no? Que se va a hablar de los atributos de Dios. Esto es muy interesante porque cuando se empieza a hablar de la falta de veracidad de las escrituras, cuando yo, por ejemplo, he empezado a debatir con ateos o con filósofos, ellos empiezan a atacar la veracidad, pero estos atributos de Dios, yo siempre les digo, son estudiados, por ejemplo, en las categorías filosóficas, sobre todo de lo que es el absoluto. En la filosofía sí se ha estudiado los atributos de Dios, pero en el sentido, estoy hablando desde un punto de vista de comentario, en el sentido de la categoría filosófica del absoluto, ¿no? Entonces, eso es muy importante entender, que primeramente había una doctrina, en el principio había una sana doctrina, una sana enseñanza, en un solo lugar. O sea, lo que quiero decir es que primeramente la religión, si quiere llamárselo así en buen sentido de la palabra, la religión más antigua es la religión monoteísta, efectivamente. Esto es muy importante entenderlo porque en el campo de la historia se habla lo que es el monogenismo, de que todo viene de un solo lugar, y lo que ahora hay hoy en día son migraciones, ¿no? Y eso es lo que exactamente dice la Biblia, ¿no? Bueno, no voy a entrar a ese detalle, pero es importante por lo menos recalcar ese punto. Significado del Evangelio. Viene del griego evangelion, que significa literalmente buenas noticias. En Mateo 4:23, por ejemplo, Jesús hablaba del Evangelio y recorrió Jesús toda Galilea enseñando. Es muy importante no
cambiar los lugares de la palabra del Señor. Dice, primero Jesús enseñaba, ¿no? Y este mensaje era una buena noticia. Bueno, ya hemos corrido, perdón, con otro cuadro. El Evangelio, ¿no? Se puede decir el concepto doctrinal del Evangelio: el reino de Dios, la realidad del pecado, la realidad del juicio y el infierno, la fe y el arrepentimiento, expiación y la gracia de Dios. Y añadiría más el arrebatamiento y todo lo que son los últimos tiempos, ¿no? Últimos tiempos en el buen sentido. O sea, el concepto doctrinal del Evangelio tiene que tener todas estas características, y el mensaje de los últimos tiempos también, ¿no? ¿Por qué digo en el buen sentido? Porque se debería decir la última hora antes de la hora de la ira, porque los últimos tiempos empezaron hace 2000 años con el Pentecostés, pero eso es otro tema teológico. Los enemigos de la cruz de Cristo no están en las cantinas de hoy, están en las iglesias de hoy. Leonard Ravenhill, ¿no? El avivador señaló esto. El Evangelio debe estar predicado por esas características y la doctrina de la cruz, ¿no? Es por eso muy importante que el pastor predique la doctrina de la cruz, el arrepentimiento y todas las características que habíamos visto, ¿no? Y así, pero por supuesto que el mensaje debe ser cristocéntrico, respetando todas las características que hemos visto en el cuadro anterior. Leonardo Ravenhill por eso hablaba que los pastores que no predican la sana doctrina y el evangelio están pues muy desviados. Porque ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, que aún lo digo llorando, que son enemigos de la cruz, dice, ¿no? O sea, en el tiempo de Pablo había predicadores que eran enemigos y predicaban otras cosas, ¿no? Predicaban, no sé, prosperidad, sanidad y otras cosas, pero el mensaje debe ser arrepentimiento. Muchos pastores me decían, ¿no? Es que a mí me funciona predicar primero sanidad. Es que no es el punto como que te funcione o no te funcione. El punto es predicar lo que dice las Santas Escrituras, y el mensaje es arrepentimiento, y como confirmación, por supuesto, que viene el milagro, no como señal, ¿no? Eso es por supuesto, pero el mensaje debe ser arrepentimiento. Porque ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces que aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, a fin de las cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, solo piensa, ¿no? O sea, Pablo está denunciando a los enemigos de la sana doctrina, de la doctrina de la cruz. Entonces podemos decir que eso es muy importante puntualizar qué es evangelio. Pablo tenía el don fundante. Efesios 4:11, Pablo, ¿qué es lo que ha hecho? Establecer las bases doctrinales y escribir la palabra inspirada por el Espíritu Santo. Efesios 2:20. No es por eso que nosotros debemos predicar lo que predicaba Pablo, los profetas, y lo que dice las Santas Escrituras. Bueno, aquí vemos un ejemplo de enemigos de la cruz, el catecismo, ¿no? El catecismo como base doctrinal de la Iglesia Católica, por supuesto que no tiene base bíblica. Eso es muy claro y ustedes lo pueden analizar aquí en la Biblia. Exceptuando aquí en el cuadro hay un error, perdón por el error. Dice el séptimo día de la semana o sábado de reposo, ¿no? El sábado ha sido dado para los israelitas. Eso hay que puntualizar, ¿no? Y el sábado es simbolizado Jesucristo mismo, ¿no? Porque Jesucristo es el Dios del sábado, ¿no? Eso es muy importante, por eso Colosenses 2:16 te dirá que nadie te juzgue por comida, por bebida o por día de reposo. Pero después lo demás está muy bien el cuadro. El pecado, por ejemplo, en el Evangelio se debe enfatizar el pecado, ¿no? Ahí está la cruz, ¿no? La doctrina de la cruz, la salvación por medio de Jesucristo, ¿no? Y eso es muy importante puntualizar, ¿no? Entonces, podemos decir que Pablo, por supuesto, que ha establecido las bases doctrinales, como habíamos dicho, la doctrina de la cruz, el propósito de la separación. Pablo ha predicado y señaló, esto es muy importante puntualizar también, que el propósito de la separación o el llamado de Pablo es el evangelio de Dios,
como instrumento escogido, Hechos 9:15, ¿no? Aquí estamos viendo también el pastor debe predicar y hacer énfasis en el pecado también, ¿no? Carlos Finney también hablaba de esto. El evangelio, por ejemplo, la palabra evangelio se repite 70 veces y además señala Pablo que este evangelio, este mensaje procede de Dios. El evangelio, en otras palabras, también podemos decir que es la proclamación de la obra divina mediante la cruz. Esto lo vamos a ver en 1 Corintios 1:18, 1 Corintios 2 del 1 al 2. El evangelio, el mensaje no es modificable por el hombre, Gálatas 1:8, y cualquier modificación no debe recibirse, ¿no? Así como no debe recibirse, Gálatas 1:9. Ahora, estamos viendo que los profetas han hablado de arrepentimiento, como lo vuelvo a repetir, hasta el cansancio, no me voy a cansar de decir eso. Los profetas predicaron arrepentimiento, pero el profeta viene del griego profetas, de hablar en adelante, ¿no? El profeta, ¿qué es lo que debe hacer? Predicar el evangelio, guiar al pueblo de Dios, reprobar el pecado, comunicar la voluntad de Dios, predecir, esta palabra no estoy muy de acuerdo, hablar en adelante es en el griego, en el original, ¿no? Afrontar el fanatismo. Bueno, el profeta tiene que hacer eso, ¿no? Esto es muy visible lo que es en el Antiguo Testamento. Apóstol, por ejemplo, no existe en el Antiguo Testamento, pero sí existe profeta. Isaías, por ejemplo, era el profeta mesiánico. ¿Por qué ya estoy tocando este punto? Porque dicen en Romanos 1:2 que había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Ha habido profecía del verdadero evangelio de Dios, que es Jesucristo, la revelación y el revelador del mensaje. Dice, lo vuelvo a leer, dice que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era linaje de David según la carne. Los profetas, valga la redundancia, profetizaron al Mesías, profetizaron el mensaje, la buena noticia, que en el hebreo es el Besorá, ¿no? Isaías, por ejemplo, era el profeta mesiánico. Daniel también habló del Mesías. Aquí estamos viendo las 70 semanas de Daniel, donde habla del Mesías. No voy a entrar en detalle de esto porque esto se avanza en escatología, pero sí es importante entender que Daniel sí habló del Mesías. El mensaje de Génesis Apocalipsis es Jesucristo, ¿no? Por eso aquí estamos viendo las 7 semanas, las 62 semanas y la última semana, ¿no? Es importante también puntualizar que hay que entender en el tema, sobre todo escatológico, las 3 escuelas, ¿no? La escuela historicista, la preterista y la futurista, ¿no? Bueno, eso es otro tema. Pero Daniel aquí también habló de los 8 de los reinos, y que venía el Mesías, iba a romper todos los reinos, ¿no? Y como el octavo reino está pues el gobierno del anticristo, pero Jesucristo romperá todos los reinos. Entonces, ¿qué es lo que quiero puntualizar? Que en Romanos 1:2 dice que había prometido por sus profetas en las Santas Escrituras, ¿sí? Quiero puntualizar que el Evangelio, el Mesías, fue profetizado y fue revelado a Pablo por medio de la Shekinah, que es la unción, es la presencia de Dios, ¿no? Entonces, eso es muy importante, y ese cambio, la unción, pues le ha hecho cambiar el nombre de Saulo a Pablo. Bueno, profecías mesiánicas. Luego les dijo, lo que me ha pasado es aquello que anuncié cuando estaba todavía con ustedes, que había de cumplirse todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los libros de los profetas y en los salmos. Lucas 24:44. Jesucristo dice claramente que estaba profetizado de él en la ley, porque en la ley, por ejemplo, por supuesto que estaba profetizado ahí. El sábado habíamos hablado. La ley o la Torah, muchos dicen que son 10, no, son más. Por ejemplo, hay otra palabra en el hebreo que es la mitzvah,
que son 613 mitzvahs en el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, y todo el resumen es Jesucristo. Aquí volvemos a hablar de Daniel. 70 semanas han sido decretadas para que tu pueblo y tu santa ciudad pongan fin a las transgresiones y pecados, pidan perdón por su maldad, establezcan para siempre la justicia, sellen la visión y la profecía y consagren el lugar santísimo, ¿no? Y aquí habla de Jesucristo. Bueno, no voy a entrar al detalle de profundizar esto porque me puedo desviar y hablar más de escatología. Sin embargo, es importante señalar el mensaje de Daniel, que es arrepentimiento, hace énfasis en el pecado y habla que va a sacar Jesús el pecado del mundo en el reino, en el milenio, ¿no? Entonces, sí se ha hablado, los profetas sí han hablado de Jesús, la ley, los profetas y como lo dijo nuestro amado Señor Jesucristo. Para Daniel se quita el sello y se abre el libro, ¿no? La continuación de Daniel, por ejemplo, es Apocalipsis, que lo habíamos analizado en otros videos también, y vemos que se habla en el Apocalipsis también dice la revelación de Jesucristo, ¿no? Entonces ahí hay una pertenencia igual, ¿no? Con Juan. Entonces es muy importante señalar que la palabra del Señor está muy, pero muy, hasta lo diría ya calculado, muy exacto es, hasta con puntos y comas. Es por eso que es importante destruir en este tiempo las teologías liberales,